¿Cuál es la definición de libertad en el mundo de hoy? Es- Establecer el concepto de libertad equivale a definirla, o sea, a determinar su esencia, decir lo que es. Esto es difícil, incluso algunos filósofos lo consideran imposible. Jaspers, por ejemplo, filósofo moderno alemán, ha dicho que la libertad es inaccesible a toda investigación. Sin embargo, aun suponiendo que sea imposible determinar o expresar verbalmente en qué consiste la esencia de la libertad, sí es verdad que podemos tener una idea aproximada de ella. Más aún, cualquier hombre que experimenta el fenómeno de la libertad tiene cierto conocimiento de ella. En la vida cotidiana, la libertad tiene en primer lugar un sentimiento de independencia. Es libre el hombre que al obrar no depende de fuerzas extrañas a sí mismo. Para el hombre de la calle, ser libre es lo contrario, estar prisionero o hallarse dominado, tener posibilidad de realizar cualquier desplazamiento, no sentirse sometido a presiones sociales, económicas o políticas. A este concepto de la libertad eh, en la vida cotidiana responden expresiones como estas: estoy como pez en el agua, me he liberado. ¿Se puede decir que somos esclavos de nuestras libertades? Yo digo que no. Y respondo esta pregunta considerando la postura de adopción de disciplina y responsabilidad del psicólogo y crítico cultural Jordan Peterson, ya que se dice que el hombre es un sujeto de opciones libres. Esto quiere decir que cuando actuamos lo hacemos ejerciendo nuestra libertad. El hombre responde a sus necesidades de manera consciente y libre, por lo cual es responsable de sus actos. Por su categoría de persona, el hombre adquiere la obligatoriedad moral, pues el hombre debe responder por sus acciones. Solo el hombre es responsable, por lo tanto, el problema moral es el problema de la acción libre y responsable de todo hombre. Somos culpables de nuestra propia esclavitud. ¿Y por qué? Estando en la edad contemporánea que llega hasta nuestros días, yo digo que sí. Y respondo a esto atendiendo a la capacidad reflexiva como fundamento de la libertad, como se muestra acá. Para hablar de la libertad humana es necesario hacer referencia a la realidad personal de todo hombre. Tres son las características fundamentales de la persona: la reflexión, la autodeterminación y la autoposición. De estos tres elementos depende el adecuado ejercicio de la libertad en la persona. A diferencia de los animales, el hombre posee una reflexión completa, es decir, que tiene la capacidad no solo de reconocer su interno, sino de conocerlo y comprender que se conoce a sí mismo a medida que conoce. En esta relación, el hombre identifica su sentido de la vida, de las relaciones sociales y trasciende lo simplemente orgánico e irracional, construyéndose como un ser individual capaz de ejercer su libertad de opción frente a las circunstancias y posibilidades. ¿Es más valiosa la libertad o la seguridad que la esclavitud? Yo cambiaría el enfoque de esta pregunta a ¿cómo se sostiene la relación entre la libertad y la seguridad de la esclavitud? Porque somos libres en la medida que podamos decidir, pero no todas nuestras decisiones son tomadas libremente, hay decisiones forzadas, necesarias. Y en este campo menciono el determinismo y abarcaré un poco más de tiempo. La doctrina filosófica, que es aquella doctrina filosófica que afirma que todos los acontecimientos de la naturaleza están sometidos a la acción de leyes universales de carácter causal. Nombraré aquí algunos de ellos. El determinismo fisiológico, definido entre otros por Hippolyte Taine, sostiene que el hombre no es libre porque todos los actos se hallan determinados por el funcionamiento de su propio organismo o por modificaciones del sistema nervioso. El determinismo psicológico, sostenido principalmente por Leibniz, filósofo y matemático alemán, considera que la voluntad siempre se inclina a realizar la motivación más fuerte, de ahí que el hombre no decida sobre sus propios actos. Y el determinismo social considera que todos los actos del hombre se hallan determinados por las normas y usos sociales, hasta el extremo de que por procedimientos estadísticos puede preverse el comportamiento de los diversos grupos sociales afectados, ya sea en el campo comercial, económico o político. Esto es muy relacionado con la postura de Slavoj Žižek, filósofo y sociólogo esloveno, cuando se refiere que comemos de un tacho de basura llamado ideología y contemplamos la dictadura en la democracia.
que es el orden invisible que sostiene nuestra aparente libertad. Por otra parte, también realizamos muchos otros actos por decisión libre, sin ser forzados por ninguna circunstancia. Y en este aspecto quisiera aludir a dos ámbitos en los que puede hablarse de la libertad, excusándome aquí por la extensión del tiempo. Y estos ámbitos son la libertad individual y la libertad civil. La libertad individual, que consiste en la capacidad que tiene el hombre para decidir por sí mismo sobre sus propios actos, y se puede distinguir entre libertad externa y libertad interna. Cuando el hombre actúa sin hallarse, la libertad externa, cuando el hombre actúa sin hallarse forzado a la acción por ninguna coacción exterior, o cuando no se ve impedido en su acción por obstáculos externos. En este sentido, por ejemplo, no goza de libertad un esclavo o un retenido, como es el caso de los secuestrados. Esta clase de libertad se denomina también libertad de coacción. Libertad interna, denominada también libre albedrío, se presenta cuando ninguna motivación interna, como por ejemplo el hambre o un trastorno psíquico, fuerza al hombre a realizar un acto, sino que éste decide libremente su propia acción. Y la libertad civil. La libertad civil o cívica consiste en el estado de la persona que goza de sus derechos ciudadanos, es decir, que puede decidir por sí misma dentro de la ordenación jurídica por la cual se rige la sociedad. Aclarando aquí que esta clase de libertad ha de ser completada con la libertad política. En este sentido fue definida por Montesquieu en los siguientes términos: libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permitan. En cuanto que las leyes regulan y ordenan la convivencia humana, también corresponde a esta clase de libertad aquella que figura en la Declaración de Derechos del Hombre de 1789. La libertad consiste en hacer todo lo que no perjudica al otro. Y de la última pregunta: ¿en qué casos de mi vida soy amo y soy esclavo? Como lo dice Hegel, el esclavo que teme a la muerte se somete al amo, quien prefiere la libertad a la vida. El esclavo se realiza y fortalece con su trabajo, se educa e independiza, mientras que el amo queda conformado a la pasividad. El ejemplo más claro que se me viene a la mente es en los primeros años de bachillerato, cuando sufría de bullying por algunos de mis compañeros o de otros cursos, y era sometido a sus órdenes. Y así como lo argumentaba Hegel, el miedo a la muerte es la principal causa de opresión en el mundo. Yo temía a que me pudieran hacer algo a mi hermana o que me pudieran hacer algo a mi vida, por lo cual yo atendía a explicarles, a realizarles los favores, etc. Y el ejemplo de amo, como bien lo dice, el amo depende de la existencia del esclavo, depende de su obediencia y reconocimiento. Se me viene a la mente el más claro ejemplo como hermano mayor que tengo, cuando ejerzo la autoridad para mandar a mi hermana, siendo el primogénito, para que realice tal acción o diga tal cosa. Muchas gracias.